Sin embargo, y este es el cuarto punto que define la coyuntura en este momento para mí, el gobierno se prepara para entrar en una segunda fase de ataques contra los trabajadores y el servicio público. La privatización a través de las APP, las charter y otras modalidades. Y en otras modalidades podemos incluir el ataque contra los sistemas de retiro del gobierno central y en este caso un sistema que ha funcionado más o menos bien, el sistema de retiro para maestros, que está en este momento en la palestra la posibilidad de su desmantelamiento y que ha provocado gran indignación entre distintos sectores del magisterio y los trabajadores de la educación. Pues esa parte de esa ofensiva o esa segunda fase es la implantación de las APP y todas las cosas que estas conllevan. Recordemos que a pesar de que la Constitución de Puerto Rico dice que no se puede utilizar dinero público, dinero del Estado, para favorecer empresas educativas privadas, las APP establecen la posibilidad de la privatización de la educación o segmentos de la educación. Por lo tanto, junto al proyecto presentado por el senador Arango, pues las APP representan un peligro muy grande de privatización para el sistema educativo. Y ahora, particularmente durante el verano y agosto, es posible que esos planes se pongan en práctica. Como parte de este mismo punto, el gobierno ha amenazado, ha prometido una reestructuración gubernamental para pasar de unas 140 agencias a menos de 100. Incluso algunos han dicho de la posibilidad de que esas 140 se reduzcan a 40. Pues imagínense, lo que estamos hablando es de un huracán Hugo, pero de categoría 7. En referencia al daño que le podría hacer al sistema público. Porque recordemos que si bien la privatización tiene unas graves consecuencias sobre los trabajadores que laboramos en el servicio público, tiene unas graves consecuencias quizás peores para las personas que utilizan los servicios públicos y para la calidad de esos servicios públicos. Por lo tanto, de lo que estamos hablando es de que se inicia ahora un proceso de una segunda fase que puede ser mucho más peligrosa que la fase anterior. Recuerden, en la fase anterior comienza cuando todavía estamos haciendo uso, en el caso de los maestros, uso militante de los derechos adquiridos. Pero pasado un año hay sectores del movimiento obrero que han aceptado, a pesar de lo que hayan dicho públicamente, han aceptado el que nos tumben esos derechos y lo único que le importa es sus cuotas o si le despidieron más o menos personas. Pero el lado tenebroso de la ley 7 de desmantelamiento del Estado de Derecho vigente, ese casi ni lo mencionan. Pues porque como no lo usan muchas veces, pues entonces no les es tan caro, tan necesario para los procesos que se avecinan. Por eso es bien importante que estemos preparados, porque si bien fue difícil esa primera fase, esta segunda fase puede ser mucho más difícil. Y en quinto lugar, no puedo dejar de mencionar como una de las características que se mantienen de la coyuntura política y económica en el país, es que la crisis económica, que decían que para mediados de este año se iba a aliviar, lo que ha hecho es profundizarse. Y se ha estado profundizando. El mismo presidente imperial Barack Obama acepta que las medidas que se han tomado no han sido suficientes o han sido incapaces de solventar el problema del déficit comercial de Estados Unidos y la crisis económica que padece ese país, donde ha dicho una cosa que había dicho ya Bush, y es que las industrias élite de los Estados Unidos no se han repuesto del proceso de crisis, y esas industrias
se les regalaron millones y millones de dólares. A la banca se les regalaron millones y millones de dólares. Y la recuperación no parece llegar por ningún lado. En el caso de Puerto Rico, también la crisis se ha profundizado. Más de 11.000 trabajadores fueron despedidos durante este año pasado en la empresa privada. Súmenle los 20.000 en el empleo público y estamos hablando de una cantidad enorme de desempleados en menos de un año. El gobierno de Fortuño había dicho, dentro de ese gobierno, ¿verdad?, que siempre dice la verdad o se mantiene ahí pegadito a la verdad, había dicho que iba a emitir una deuda pública de 1.500 millones de dólares para este año. ¿Ustedes saben a cuánto ascendió la deuda pública emitida en los primeros 10 meses de este año? A 8.500 millones de dólares. Y eso, que él decía que él no iba a cometer el error de Acevedo Vilá, de seguir elevando la deuda pública. Y emitió deuda pública como nunca antes se había emitido. Yo dificulto, como decía mi abuela, que en Puerto Rico en un solo año se haya emitido tanta deuda pública como la que acaba de emitir el gobierno de Fortuño. Esto es un síntoma de que el gobierno sabe que la crisis económica se va a seguir profundizándose. Y ya la deuda pública pasa está más o menos a los 60.000 millones de dólares. Y eso es 2.000 millones de dólares por encima del Producto Nacional Bruto del país, de todo lo que se produce en el país. Ya debemos más que todo lo que se produce en el país, gracias al uso indiscriminado de la deuda pública, que, como ustedes saben, el objetivo no es generar empleo en Puerto Rico, el objetivo no es mejorar nuestra calidad de vida, es darle garantías a los bonistas, particularmente norteamericanos, que controlan la economía de este país. Eso como parte del engranaje de la Ley 7, las APP y otra serie de medidas que están tomando, cuyo propósito principal no es aliviar los problemas del país, es crear condiciones para que el capital se beneficie.